Capítulo 801. Siaike le hizo una seña al oficial mayor que estaba a su lado. Luca, ¿a qué distancia estamos de Lovaina? Este último dudó un momento, miró a su alrededor y respondió con incertidumbre. 6 millas, quizás 8 millas. Siaike, un aficionado, ni siquiera había enviado caballería de reconocimiento, por lo que realmente no tenía idea de hacia dónde exactamente habían marchado. Siaike asintió, se inclinó hacia Luca Siaike, que resultó ser su sobrino, y susurró. ¿Qué crees que debemos hacer para ocupar Lovaina? ¿Ocuparlo? Luca retrocedió un poco y miró a los soldados a su lado. ¿Solo con estos hombres? Anteriormente solo teniente, Luca había sido ascendido a mayor por su tío, quien recientemente había ascendido a cuasi general. Sin embargo, las habilidades de mando combinadas de ambos no alcanzarían ni siquiera para un mayor capaz. Siaike siguió la mirada de su sobrino y vio a unos cuantos soldados con uniformes andrajosos, sin siquiera mantas ni sombreros, caminando con dificultad hacia adelante. Estos soldados eran restos del ejército austríaco que Joseph había derrotado. Tras su rendición, los suministros logísticos eran limitados. Algunos se habían puesto uniformes de la policía valona, mientras que otros aún vestían su uniforme militar original. Luca murmuró en voz baja. Si de verdad quieres enfrentarte al coronel de Ziweie, ¿podríamos acabar rindiéndonos otra vez? De Ziweie era el oficial austríaco encargado de proteger Lovaina. Siaike miró con furia a su sobrino, a punto de reprenderlo, pero de repente tuvo una idea. Su mirada recorrió a los soldados mal equipados y reflexionó. ¿Te refieres a rendirse? ¿Podría ser una buena idea? Luca rápidamente hizo un gesto de protesta. Para nada. Tío, mejor volvemos enseguida. Sabía bien que rendirse a Austria significaría un callejón sin salida para él y su tío. Su previa deserción a Francia probablemente les valió acusaciones de traición por parte del emperador austríaco. Más importante aún, su tío era ahora casi general, y él mismo se había convertido en oficial. Si abandonaban la protección francesa, todo esto se desvanecería como el humo. Siaike se rió entre dientes con suficiencia. No, realmente planeo rendirme ante de Ziweie. Seleccionen 300 soldados confiables para mí inmediatamente y que se vistan con uniformes austríacos. Rápido. Oh, espera, dale también 10 florines a cada uno. ¿Qué? La boca de Luca se abrió de par en par, pero al ver a su tío levantar el látigo, asintió rápidamente. Sí, general. Después de que su sobrino se fue, Siaike llamó al capitán Vimir y le dio instrucciones detalladas. Vimir era el oficial más capaz del ejército desertor bajo su mando, aunque no lo tenía en alta estima. Siaike solía evitar interactuar con él. Pero en ese momento no le quedó otra opción que confiar en el comandante de la compañía. A la tarde siguiente, a las 5:30. Un grupo de rezagados del ejército de Westmalle apareció en las afueras de la ciudad de Lovaina. Estos hombres afirmaban ser una unidad que transportaba suministros logísticos para el duque de York, pero debido a la derrota de las fuerzas aliadas a manos del ejército francés en Mechelen, fueron obligados a trasladarse hasta aquí. Habiendo recibido noticias de Malinas y al ver a estos soldados con andrajosos uniformes austríacos hablando holandés, el coronel de Ziweie no sospechó nada. Les permitió entrar en la ciudad de Lovaina y les proporcionó comida y vino. Entre los rezagados, varios oficiales comenzaron a relatar la desastrosa derrota de las fuerzas aliadas, afirmando que 60.000 soldados franceses ya habían penetrado las líneas del frente en los Países Bajos. La guarnición de Lovaina escuchaba con un miedo creciente. Pasó otro día, y Vimir lideró a 1.000 tropas del ejército de desertores vestidos con uniformes de la policía valona hacia las afueras occidentales de Lovaina. El coronel de Ziweie formó apresuradamente sus tropas para la batalla. Sin embargo, los rumores de la derrota del duque de York habían mermado gravemente la moral, y sus casi 2.000 soldados fueron repelidos constantemente. Por la tarde, los rezagados que se infiltraron en Lovaina incendiaron los almacenes de suministros de la ciudad y difundieron rumores de que 10.000 soldados franceses están a punto de iniciar el asedio. Así, cuando los soldados austríacos que custodiaban la ciudad avistaron a lo lejos el ejército de Siaike, compuesto por varios miles de hombres, su última voluntad de resistir se desvaneció. Incluso el coronel de Ziweie se convenció de que lo que veía era la vanguardia de 10.000 tropas francesas. Después de sopesar sus opciones, finalmente hizo caso al consejo unánime de sus oficiales y abandonó Lovaina, huyendo hacia Shanghai Rail.
Al recibir el informe de Vimier de que Lovaina estaba bajo su control, Siaike finalmente respiró aliviado y emprendió el camino hacia la ciudad. Había permanecido a 4 kilómetros de distancia todo el tiempo, listo para retirarse con sus sobrinos y las fuerzas de Deciweye salían victoriosas. Para su sorpresa, Lovaina cayó en sus manos tan fácilmente mediante el engaño. Después de celebrar una gran ceremonia de entrada, Siaike no perdió tiempo en enviar la noticia de la victoria de Lovaina al príncipe heredero de Francia. Luego asignó a su sobrino y a Vimier la tarea de proteger la ciudad mientras él se retiraba con su escolta 2 kilómetros al sur, a un pequeño pueblo, por temor a que Deciweye regresara con sus fuerzas. Malinas. Por la mañana, Joseph recibió la noticia de la exitosa captura de Bruselas por Giayaeri. Por la tarde, escuchó de miembros del ejército flamenco que Lovaina también había caído. No le sorprendió que el ejército de defensa valón lograra derrotar a los holandeses. Al fin y al cabo, el ejército de defensa se originó a partir de la policía valona, entrenada en la Academia de Policía de París. Su fuerza de combate, sin duda, no era inferior a la de los ejércitos regulares de las fuerzas aliadas, como Prusia y Austria. Sin embargo, la capacidad de Siaike para apoderarse de Lovaina lo sorprendió sinceramente. Después de hacer preguntas detalladas sobre la batalla de Lovaina, Joseph no pudo evitar maravillarse internamente. Siaike quizá no poseyera talento militar, pero sin duda tenía astutas habilidades bajo la manga. Parecía que, en el ámbito político de la República Flamenca, Tien no sería necesariamente su rival en el futuro. Joseph miró el mapa en la pared. La inesperada toma de Lovaina le había otorgado cierta ventaja estratégica en la región flamenca. Lovaina custodiaba el corredor oriental hacia Bruselas. Esto significaba que Austria y Prusia ahora no tenían otra opción que reforzar al duque de York viajando a través de Shanghai Rail, a través de Holanda, bordeando el norte de Amberes. Había surgido la oportunidad de contraatacar a las fuerzas de la alianza anglo-alemana austríaca. Por supuesto, antes de eso, era necesario estabilizar el control de Bruselas. Simultáneamente, también era necesario tomar posesión de la provincia occidental de Gante. Para entonces, los Países Bajos meridionales quedarían reducidos a tener únicamente la provincia de Amberes todavía en manos enemigas. Holanda ya no estaría segura. Su Alteza, son casi las 2, Eman apareció en la puerta y le recordó suavemente. Necesita asistir a la reunión de operaciones del Estado Mayor. Está bien, estoy en camino. Al salir de la tienda, Joseph giró a la izquierda. La tienda de operaciones estaba a solo 30 metros de distancia. Lefebvre y los demás discutían con entusiasmo la noticia, claramente conscientes ya de la victoria en Bruselas. Daou habló en voz alta. De ahora en adelante, mientras mantengamos Bruselas, el enemigo no ganará nada en el sur de los Países Bajos. Lefebvre asintió con una sonrisa. Acabo de recibir noticias de que el mayor Marsena ya se ha preparado para el asalto total en Diekirch, con las principales fuerzas prusianas posicionadas al noreste de él. Diekirch fue una ciudad clave en el norte de Luxemburgo y también el lugar elegido por el ejército francés del Rin para la batalla decisiva. Capítulo 802. Los oficiales vieron llegar al príncipe heredero e inmediatamente interrumpieron sus discusiones, levantándose para saludar. Su Alteza, está aquí. Su Alteza. Joseph se dirigió a la mesa de conferencias, sonrió e hizo un gesto para que todos se sentaran. Bueno, entonces comencemos la reunión. Como era habitual, un oficial del Estado Mayor de Combate se acercó al mapa para informar a los comandantes superiores sobre la situación actual del campo de batalla. El capitán Ferris utilizó un fino puntero de madera para indicar el lado norte de Luxemburgo. Actualmente, el cuerpo prusiano de Fernando, con 86.000 soldados, está reunido al este de Marnach, preparándose para lanzar un ataque a la ciudad de Luxemburgo. El mayor Massena casi ha completado los preparativos operativos en la línea Wirsgravenmacher. Al mismo tiempo, nuestros preparativos de concentración engañosa en Verdún seguirán aumentando. Una vez que Fernando avance hacia la ciudad de Luxemburgo, el ejército de Massena, como estaba previsto, aislará al enemigo cerca de Diekirch y lanzará simultáneamente un contraataque a lo largo de un frente de 30 kilómetros de largo. Joseph asintió levemente. Había participado en la elaboración de este plan operativo. Aunque el cuerpo de Massena contaba con solo 65.000 soldados, no era menos formidable en efectividad en combate que las más de 80.000 fuerzas de Fernando bajo el mando del duque de Brunswick.
Después de todo, Massena comandó la primera división de infantería real, el batallón de granaderos de espada larga imperial, el primer batallón de artillería de caballería real y otras unidades de élite francesas. Podría decirse que estas eran las tropas más elitistas de todo el continente europeo. Antes de esto, las fuerzas de Massena y el ejército del duque de Brunswick se habían enfrentado en múltiples ocasiones. Massena había fingido la derrota una y otra vez, retirándose desde la frontera de Luxemburgo hasta las afueras de la ciudad de Luxemburgo. Mientras tanto, las defensas francesas en Verdún habían estado en plena actividad últimamente, con el transporte de enormes cantidades de suministros. Miles de tropas estacionadas en las fachadas llegaban a diario, ostentando una imagen de defensa resuelta. En realidad, había menos de 3.000 soldados locales en total. Las llamadas grandes cantidades de suministros logísticos consistían en tan solo 30 carros con artículos diversos, que entraban en Verdún de día, salían río abajo por el río Mosa de noche y regresaban al día siguiente, una y otra vez. Verdún, situada en la frontera oriental de Francia, era la única zona elevada de la zona, fortificada con una cadena de fortalezas y servía como puerta de entrada a París. Los preparativos defensivos de Francia en Verdún implicaban claramente su intención de abandonar Luxemburgo, lo que se consideraba indefendible. El duque de Brunswick había recibido claramente información que confirmaba esto a través de los espías de su nación, lo que lo llevó a planificar una rápida captura de Luxemburgo como una conquista garantizada antes de avanzar hacia Francia. En ese momento, sus fuerzas principales ya se habían trasladado en gran parte al territorio de Luxemburgo. Massena se preparó inicialmente para enfrentarse a 110.000 tropas enemigas, pero hace más de medio mes, bajo las órdenes de Francisco II, las fuerzas aliadas desviaron 30.000 hombres de los cuerpos de Calcroit y Clefat a Bruselas para buscar refuerzos. Estas unidades habían sido originalmente las fuerzas de reserva del duque de Brunswick. Este redespliegue estratégico redujo significativamente la presión sobre las fuerzas de Massena. En estas circunstancias, si Brunswick entraba en su zona de emboscada y Massena seguía sin conseguir la victoria, bien podría dimitir y volver a casa. Además, el duque de Brunswick había comprometido todas sus fuerzas en esta campaña. Si sus fuerzas eran derrotadas, las fuerzas aliadas se quedarían sin tropas disponibles en toda la región de Renania. Renania se refiere a la orilla occidental del río Rin, que se extiende desde Aquisgrán hasta la región del Palatinado. Esta zona limita con los Países Bajos meridionales y los Países Bajos al oeste, con Francia al sur y con el corazón de Alemania al este, sirviendo como zona de amortiguación estratégica entre Francia y Alemania. Si estallara una guerra en el continente europeo, Renania se convertiría sin duda en un foco de conflicto militar. En la actualidad, Renania permanece bajo la influencia de Prusia y Baviera, junto al ducado de Trèveris. El capitán Ferris entonces movió su puntero hacia Friburgo en la parte oriental del mapa. En el frente sur del Rin, el cuerpo Wilmse austríaco, con 90.000 tropas, se prepara para marchar hacia el sur hacia Basilea. Según el análisis del Estado Mayor, probablemente pretendan cruzar el Rin por la rodilla del Rin, sorteando las fortalezas de Estrasburgo desde el flanco sur de Alsacia y avanzando hacia Lorena. El cuerpo moro ha llevado a cabo su despliegue de batalla según lo previsto. Con tan solo 45.000 soldados, el cuerpo moro, aunque compuesto en su totalidad por fuerzas de élite de los nuevos ejércitos, aún se enfrentaba a una considerable desventaja numérica frente a la fuerza austríaca de 90.000 efectivos. Por lo tanto, su principal objetivo en este frente era la defensa estratégica. Basilea, una pequeña ciudad fronteriza en Suiza, tiene una enorme importancia geográfica como punto de cruce crítico cerca de la rodilla del Rin. Sin embargo, debido a la extrema debilidad de Suiza, Basilea se ha convertido en una especie de baño público, accesible a voluntad por Austria, Francia e incluso Baviera. Por tanto, Francia no podía confiar en Suiza para defenderse de una invasión. Moro planeó interceptar a los austríacos cerca de Basilea cuando intentaban cruzar el río. Tras la conclusión del capitán Ferris, Lefebvre se puso de pie y declaró: según el criterio del mayor Massena, las operaciones principales comenzarán en aproximadamente 5 días. Simultáneamente, el cuerpo moro lanzará una incursión sobre los puentes de pontones austríacos al este de Basilea. Luego se volvió hacia Joseph, con una leve reverencia. Su Alteza, algunos de nosotros hemos mantenido una breve conversación. Actualmente, nuestras fuerzas pueden retirarse a Bruselas para defenderse.
Esto liberaría parte de las tropas para reforzar a Luxemburgo desde Lieja, ayudando al ejército de Massena en el combate. Esto no fue en ningún sentido arrogancia. Aunque el ejército de la Alianza Anglo-Prusiana Austríaca contaba con alrededor de 50.000 hombres, mientras que las fuerzas francesas en los Países Bajos meridionales sumaban menos de 25.000, el ejército de defensa valón, con 12.000 tropas frescas, había demostrado ser fiable en enfrentamientos anteriores. Además, la defensa de Bruselas podría incluso movilizar a los más de 4.000 soldados del ejército de rendición flamenco. Con la protección de los cañones de la ciudad, disparar sus mosquetes desde detrás de los muros fortificados era una tarea que podían llevar a cabo. Por lo tanto, era perfectamente factible destinar entre 5.000 y 6.000 tropas de élite francesas para reforzar la batalla de Luxemburgo. Incluso en el peor de los casos, si las fuerzas aliadas encontraran de repente inspiración divina y lograran victorias sucesivas, los franceses aún podrían llevar a cabo una retirada gradual para ganar tiempo. El distrito de Bruselas era enorme y estaba bien abastecido. Anteriormente, incluso los desanimados defensores holandeses habían mantenido Bruselas durante casi mes y medio. Mientras el ejército francés evitara una aniquilación a gran escala, podría retener al duque de York aquí durante 2 o 3 meses sin problemas. Para entonces, Massena habría derrotado a las fuerzas aliadas en Renania y enviado refuerzos a Bruselas. Oficiales como Daou y Marson asintieron en señal de acuerdo, ya que ese era el consenso al que habían llegado anteriormente. Joseph, sin embargo, sonrió y sacó un informe, sacudiendo la cabeza. Creo que el cuerpo de Massena tiene suficiente fuerza. No podemos limitarnos a atrincherarnos en Bruselas. El grupo inmediatamente miró hacia allá, sorprendido. Con nuestras fuerzas limitadas, ¿no debíamos defendernos, sino tomar la ofensiva? Joseph empujó el informe hacia el centro de la mesa. Esta es la última información que nos acaban de entregar. Ya hemos tomado el control de Lovaina. Capítulo 803. Lovaina ocupada. Daou fue el primero en reaccionar, exclamando de inmediato con sorpresa. Entonces Prusia y Austria no podrán desplegar tropas directamente en el sur de los Países Bajos. Lefebvre replicó inmediatamente. Solo les queda una ruta desde el norte, vía Scheveningen, para llegar a Bruselas. Daou reflexionó sobre las palabras del príncipe heredero y añadió. Esto también significa que el duque de York no puede retirarse hacia el este, a Weldres. Es prácticamente un ejército solitario. De hecho, el duque de York aún contaba con el apoyo de Holanda, pero todos lo ignoraron automáticamente. Los holandeses, como mucho, podían abastecer a las fuerzas aliadas, pero su ejército apenas merecía mención. Los soldados holandeses de élite estaban bajo el mando de Davidovich, y en batallas anteriores, se encontraban entre los más débiles. Además, esos más de 10.000 soldados estaban atrincherados en la ciudad occidental de Gante, completamente aislados del duque de York. Joseph asintió. Y nosotros, por otro lado, podemos reclutar refuerzos de la región valona y de la región flamenca. Luego continuaremos avanzando hacia el norte, hacia La Haya, quizás incluso Ámsterdam. Como mínimo, debemos conquistar los territorios del norte de la República Flamenca para garantizar la futura estabilidad de Bruselas. Los oficiales presentes se animaron de inmediato. Su Alteza planeaba invadir Holanda directamente. Una gran hazaña que recordaba la época del Rey Sol. Aunque al mismo tiempo se sentían un poco aprensivos. Después de todo, sus fuerzas estaban en desventaja, especialmente con muy pocos soldados franceses, lo que significaba que cualquier ataque proactivo sería bastante arriesgado. Lefebvre, siempre cauteloso, sugirió. Su Alteza, tal vez deberíamos esperar a que el nuevo campamento de reclutas en París termine el entrenamiento básico y desplegar alrededor de 5.000 tropas adicionales aquí para garantizar nuestra seguridad. Joseph meneó la cabeza levemente. Solo necesitas confiar en las fuerzas flamencas. Si llegamos a Amberes, rápidamente ganaremos más de 10.000 soldados flamencos. Cuando llegue el momento de atacar a Holanda, serán aún más fervientes. Podemos armarlos con las armas capturadas al ejército austríaco, y ellos se encargarán principalmente de la logística. En cuanto a los nuevos reclutas de París, envíenlos a todos a Italia. La presión allí sigue siendo altísima. La ventaja poblacional de Francia hizo que fuera relativamente fácil reclutar a más de 2.000 nuevos reclutas cada mes.
Además, las recientes victorias tanto en el sur de los Países Bajos como en Italia habían aumentado significativamente el entusiasmo público por unirse al ejército. Sin embargo, Joseph no quería enviar reclutas poco entrenados al campo de batalla como carne de cañón, ni tampoco quería que el reclutamiento excesivo de hombres aptos perjudicara la producción nacional, por lo que controló deliberadamente el número de nuevos reclutas. Aunque Francia, habiendo completado las reformas agrarias e impositivas, podría no alcanzar las explosivas velocidades de reclutamiento del primer imperio francés en la historia, todavía podría reclutar cómodamente entre 7.000 y 8.000 reclutas mensualmente. Justo cuando Joseph terminó de hablar, un oficial militar entró rápidamente en la tienda y le entregó un informe militar a Lefebvre, susurrando: «General, esto acaba de llegar de Friburgo». Lefebvre abrió el informe, lo examinó brevemente y se volvió hacia Joseph. Su Alteza, Wilmfe dirigió 30.000 tropas austriacas hacia el sur hace 5 días. Parece que pretenden reforzar Mantua. Gracias a los 4 millones de francos que Francia gastó en construir una densa red de torres de señales afiladas, la más meridional llegaba hasta el Paso Alpino y la más septentrional hasta Namur, en el centro-sur de los Países Bajos, las actualizaciones sobre los movimientos de las tropas austriacas llegaban a Joseph casi sin demora. De esos 5 días, 4 se dedicaron a sacar la información de Friburgo, el territorio más occidental de Austria, que, aunque colindaba con Francia, estaba separado por la Selva Negra. Que la agencia de inteligencia transmitiera la información en tan solo 4 días ya era muy eficiente. Todos los oficiales en la tienda volvieron la mirada hacia Joseph. Mula mostró una expresión de asombro. Su Alteza, realmente lo predijo. El ejército del frente italiano necesita refuerzos urgentemente. Lefebvre frunció el ceño y continuó. Parece que los austríacos están decididos a recuperar Milán. Que Wilmfe viaje personalmente a Italia significa que enviar solo unos pocos miles de reclutas al coronel Bonaparte no será suficiente. Joseph entrecerró los ojos y preguntó: ¿Quién comanda actualmente el ejército austríaco en Friburgo? Lefebvre echó un vistazo al informe. Es el conde Valle von Latour, Su Alteza. Joseph tamborileó ligeramente con los dedos sobre la mesa, reflexionando. Parece que tendremos que revisar nuestros planes operativos. Latour se contaba entre los comandantes de más alto rango de Austria. Históricamente, desempeñó un papel importante en la campaña del Rin. Sin embargo, no pudo con Moro. Lefebvre preguntó con cautela: ¿Qué quiere decir, Su Alteza? La mirada de Joseph se dirigió a la fortaleza de Mantua, el último bastión de Austria en la península itálica. De repente, dejó de tamborilear y ordenó con decisión: reasignen la tercera división de Infantería Real de Moro al ejército del frente italiano, junto con 3 batallones de artillería de caballería real. Y también envíen a esos miles de nuevos reclutas al coronel Bonaparte. Todos quedaron atónitos por un momento. Estaban discutiendo reforzar el ejército del frente italiano, pero Su Alteza estaba enviando un refuerzo abrumadoramente fuerte. La tercera división de Infantería Real era la fuerza principal del ejército de Moro. Si era transferida, ¿cómo se librarían las batallas alrededor de Basilea? Lefebvre protestó rápidamente. Su Alteza, ¿no es esto demasiado arriesgado? Si Latour intenta cruzar el Rin por la fuerza, ¿las fuerzas de Moro? Joseph asintió comprensivamente. Entiendo completamente sus preocupaciones. Pero esta vez, debemos aprovechar al máximo nuestra ventaja informativa para crear sinergia en toda la línea del frente. Lefebvre y los demás intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Ventaja informativa? ¿Sinergia? Entendían las palabras por separado, pero no tenían claro su significado conjunto. Joseph, al notar las expresiones de los oficiales, no le sorprendió. Después de todo, no existía el concepto de guerra de información en esa época, así que explicó con paciencia. Contamos con la máquina de señales afiladas, que permite que la comunicación entre los diferentes ejércitos del frente tome como máximo de 3 a 5 días. Mientras tanto, el enemigo necesita al menos el doble de tiempo. En realidad, estaba siendo conservador. Si las tropas estaban dentro de Francia, la comunicación interna a través de las torres de señales solía tardar menos de medio día, dependiendo principalmente del tiempo que tardaba la caballería en entregar los mensajes desde el mando del frente a las torres. Joseph continuó. Sospecho que una vez que el ejército del frente italiano lance su ofensiva, el emperador de Santún probablemente continuará desplegando refuerzos desde Friburgo a Mantua.
En ese caso, las fuerzas de Moro no enfrentarán ninguna presión y podrían incluso lanzar contraataques. Si la Tour no envía fuerzas a Italia sino que avanza hacia Basilea, Moro puede retirarse por completo de la línea de defensa del río Rin y retroceder a Lorena. En este escenario, las tropas austriacas en Italia seguramente serán derrotadas por el coronel Bonaparte. Después, puede sitiar la fortaleza de Mantua o evitarla por completo, dirigiéndose directamente al norte hacia Venecia. Mientras tanto, podemos reclutar soldados del ejército de Massena para defender Lorena. El punto clave es que, sin importar cómo maniobra el enemigo sus fuerzas, nuestras comunicaciones superarán a las suyas, lo que nos permitirá responder más rápidamente y concentrar nuestros ataques en sus puntos débiles. Capítulo 804. Los oficiales digirieron cuidadosamente la estrategia del príncipe heredero por un tiempo y no pudieron evitar asentir uno tras otro. Es evidente que si el ejército de la Tour ataca con fuerza Basilea, apenas cruzarán el río, la noticia llegará a Luxemburgo. Massena detendrá inmediatamente su ofensiva y enviará refuerzos a Moro, mientras que Napoleón, al confirmar la falta de apoyo del enemigo, lanzará un feroz asalto sobre Mantua. Por el contrario, si la Tour divide sus fuerzas y se dirige a Italia, Napoleón pasará a operaciones defensivas al recibir la noticia, y Massena y Moro lanzarán su ataque simultáneamente. Por supuesto, existen muchas variables en el campo de batalla, pero como mencionó el príncipe heredero, con la ayuda de la máquina de señales afiladas, el ejército francés ciertamente puede responder a los despliegues más rápido que sus oponentes. Vale la pena señalar que viajar desde el norte del Rin hasta el sur del Rin o desde el sur del Rin hasta Italia, en condiciones normales de marcha, lleva al menos medio mes. Esto significa que el ejército francés puede asegurarse más de 10 días de tiempo de preparación. Cuanto más se extiende el frente de batalla y más divisiones participan, más clara se vuelve la ventaja francesa en información. De repente, Daun notó un problema y se volvió hacia Joseph, diciendo: Su Alteza, si el coronel Bonaparte no logra tomar la delantera en Mantua, todo nuestro frente de batalla se verá obligado a adoptar una posición defensiva. Joseph mostró una sonrisa confiada. Confío en él. Confío igual que en los valientes soldados de Francia. Es una broma. Napoleón se llevó a un grupo de novatos y logró que el ejército de la Alianza Aus se desbandara. Ahora, con la tercera división de Infantería Real y el batallón de Artillería de Caballería Real bajo su mando, por no hablar de Mantua, se atrevería a marchar directo a Viena. Con refuerzos, Napoleón comandará una fuerza de más de 60.000 soldados, casi equivalente a la presencia de Austria en Italia. Esto constituye una enorme ventaja estratégica para Napoleón. La posición más desafiante en el frente podría ser la de Moro, quien enfrenta una escasez constante de personal. Joseph continuó. Además, el señor Talleyrand y el conde de Provenza ya deberían estar llegando a Turín. ¿Eh? ¿Turín? Los oficiales intercambiaron miradas de asombro. Cerdeña es un estado enemigo. Cerdeña. Turín. El conde de Provenza y Talleyrand, vestidos con largas capas y con los sombreros bajos para ocultar sus rostros, evitaron a todos mientras seguían al mayordomo del palacio hasta el estudio de Amadeo III. Talleyrand miró al conde de Provenza, cuyo rostro redondo estaba empapado en sudor por el nerviosismo, y lo tranquilizó suavemente. Estás aquí como vencedor. Es su majestad quien debería sentirse incómodo. Este último asintió, pero todavía se sentía profundamente intranquilo. Después de todo, Cerdeña y Francia están en guerra. Si Cerdeña lo detuviera como moneda de cambio, las consecuencias serían nefastas. Sin embargo, no pudo rechazar la petición de su sobrino de voluntad fuerte, el príncipe heredero. Así que él había llegado aquí. El mayordomo del palacio cerró las puertas del estudio y casi inmediatamente el rey Amadeo III de Cerdeña salió de la cámara interior. El conde de Provenza avanzó 2 pasos, hizo una reverencia y saludó. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, Su Majestad. Talleyrand hizo una reverencia simbólica pero permaneció en silencio. Amadeo III miró brevemente a Talleyrand, luego se volvió hacia el conde de Provenza con una sonrisa forzada y abrió los brazos, diciendo: ¿Quién podría decir lo contrario, mi querido Stanislao? Encontrarte en estos tiempos turbulentos me reconforta de verdad. Este último asintió. María me pidió que le transmitiera sus más sinceros saludos. A menudo piensa con cariño en usted y en su majestad, la reina.
María Giuseppina era su esposa y también la hija mayor de Amadeo III. Precisamente por esto Joseph envió a su tío a Cerdeña. Nosotros también la extrañamos mucho. Talleyrand de repente tosió levemente desde un lado. Su Majestad, aunque esto pueda parecer descortés, la charla familiar puede continuar después de que hayamos discutido asuntos serios. Amadeo III asintió. Ah, claro. Siéntese, por favor. Mientras los tres se sentaban, Talleyrand fijó su mirada en el rey sardo con una presencia imponente y dijo: Majestad, sin duda ha oído que las fuerzas del general de Movin están a punto de rodear Alejandría. El ejército de Meirás pronto será aniquilado por completo. Amadeo III frunció el ceño. Quizás te estás adelantando un poco. Talleyrand intervino de inmediato. Entonces, permítanme compartirles información que quizá desconozcan. El príncipe heredero encargó al teniente coronel de Saí que liderara una fuerza de 50.000 soldados para cruzar el paso de Cadipona en medio mes. Francamente, incluso sin refuerzos, con el liderazgo del general de Movin, Alejandría caería fácilmente. Permítanme también revelarles parte del plan del Estado Mayor. El general de Movin continuará avanzando hacia el oeste para sitiar Turín. Amadeo III replicó inmediatamente con una bravuconería teñida de miedo. Si llega aquí, será testigo de la resuelta resistencia de los sardos. Talleyrand sonrió con suficiencia. Seguramente sabes que el general de Movin podría capturar esta ciudad con una sola división de infantería. Si tu intención es amenazarme, has calculado mal. Aunque Amadeo III mostró una actitud desafiante, en su interior estaba sumido en el pánico. Las fuerzas francesas habían derrotado con anterioridad a las austriacas en la península italiana, dominándolas ferozmente. Incluso Milán había caído. Si Meirás no logra mantener Alejandría, la derrota de Turín es inevitable. Incluso sin un asedio, un simple bloqueo podría destruir la ciudad en 3 meses. Y no olvidemos los 50.000 refuerzos franceses adicionales. Podrían arrasar Cerdeña en menos de 3 meses. Talleyrand le lanzó discretamente una mirada significativa al conde de Provenza, lo que provocó que este último riera torpemente, sacudiendo su cara regordeta mientras decía: verá, en realidad fue mi idea venir a Turín esta vez. La guerra es siempre detestable. No soporto verte sufrir daño por su causa. La expresión de Amadeo se suavizó. Entonces, ¿cuál es tu sugerencia? El conde de Provenza enderezó su postura. Retírense de la alianza antifrancesa. En realidad, Cerdeña no le ha declarado la guerra a Francia. No tenemos diferencias irreconciliables. Lo hablé con mi hermano. Me aseguró que la seguridad de Cerdeña estaría garantizada. Esto incluye abordar las amenazas procedentes de Austria. Ni siquiera sería necesario hacerlo público. Bastaría con encontrar una excusa para retirar el ejército sardo a Turín y, cuando fuera necesario, brindar asistencia a nuestros esfuerzos militares. Amadeo III parecía tambalearse. Aunque Meirás prometió que Viena enviaría refuerzos, consideró que Austria no podría hacer mucho más que conservar Mantua. Ni siquiera podrían recuperar Milán. Y él afrontaría solo la ira de Francia. Murmuró: ¿y qué pasa con Brest y Chambéry? Estas 2 provincias fueron ocupadas incidentalmente por Napoleón durante su cruce del Gran Paso de San Bernardo, principalmente porque las fuerzas de Cerdeña en la región de Saboya eran demasiado débiles y fueron prácticamente tomadas sin luchar. Talleyrand inmediatamente declaró en voz alta: Saboya es el territorio sagrado de Su Majestad, ganado con la sangre y las espadas de los soldados franceses. Saboya era el dominio de Cerdeña al oeste de los Alpes. Amadeo III respondió enojado: ¿es esta la promesa del rey de Francia? El conde de Provenza intervino apresuradamente. No apoyo del todo este asunto, pero como sabéis, el ejército es increíblemente firme en estos asuntos. Sin embargo, he discutido enérgicamente con Su Majestad, y él accedió a compensaros con Cham. Cham es la provincia más occidental de Lombardía, anteriormente territorio austríaco. Se inclinó ligeramente hacia Amadeo III, bajando el tono. Además, Su Majestad me dio instrucciones de informarle que apoyará plenamente a Cerdeña en la recuperación de los territorios ocupados por el Estado Pontificio. Capítulo 805. Los ojos de Amadeo III de repente brillaron de emoción, e incluso inconscientemente se lamió los labios. El Estado papal prácticamente no existía antes del ascenso de la dinastía carolingia.
La Santa Sede se basó en las tierras confiscadas por Pipino el Breve y Carlomagno, de la dinastía carolingia, a los estados italianos para establecer el estado papal. Por ello, los italianos siempre han estado deseosos de recuperar las tierras ocupadas por el estado del Papa. Esta es también la razón por la que el Vaticano tiene poco control sobre los estados italianos que lo rodean, pero puede influir en países distantes como España y Austria. No es de extrañar que Amadeo III esté tan entusiasmado. Después de todo, el estado del Papa es más grande que dos Cerdeña juntas. Si Cerdeña pudiese conquistar un pedazo de esta tierra, crecería enormemente. Además, Cerdeña y el estado del Papa actualmente no comparten fronteras. Lo cual significa que, para alcanzar el estado papal, Cerdeña debe primero ocupar territorios de Parma o Venecia. Y las palabras del ministro de Asuntos Exteriores francés indican que Francia haría la vista gorda ante tales acciones. El poder militar de Cerdeña es insignificante en comparación con Francia o Austria, pero en toda la península italiana solo las dos Sicilias pueden igualar su fuerza. Incluso Venecia está lejos de ser rival de Cerdeña, y mucho menos estados más pequeños como Parma. Amadeo III es un rey bastante ambicioso. De hecho, su familia ha sido ambiciosa desde la época de su antepasado, el duque de Saboya. Históricamente, fue el rey Charles Alberto de Cerdeña quien, más de medio siglo después, aprovechó diversas oportunidades políticas para finalmente unificar la península itálica. Ahora, ante la oportunidad de extender una mano hacia el corazón de Italia, ¿cómo no sentirse tentado Amadeo III? En comparación, el país de Saboya es prácticamente insignificante. Originalmente, Saboya estaba separada por los Alpes, lo que dificultaba su gobernanza. Además, al estar colindante con Francia, su población francófona ha ido en aumento, lo que inevitablemente complicará su gestión futura. Es mejor cederlo a Francia a cambio de beneficios en otras áreas. Además, actualmente hay fuerzas francesas estacionadas en Saboya. Incluso si quisiera recuperarla, no podría reclamarla. Amadeo III inclinó la cabeza para mirar a Talleyrand. Bueno, ¿cuál es su opinión sobre este asunto? Este último se incorporó y asintió, diciendo: de hecho, Su Majestad me ha autorizado a firmar un acuerdo con usted, que incluirá la propiedad de Cham y el reconocimiento de ciertas acciones militares sardas. Amadeo III asintió, pero dudó y dijo: o tal vez podríamos esperar hasta que el general de Movin haya ocupado Mantua antes de seguir discutiendo. Talleyrand sonrió levemente. Perdona mi franqueza, pero no puedes esperar a estar muerto de hambre para plantar trigo. Ahora es su única oportunidad de mostrar su amistad. De lo contrario, una vez que el general de Movin derrote a los austríacos, imagínense cómo podría maniobrar con sus tropas. Amadeo III permaneció en silencio unos segundos, luego finalmente respiró profundamente, miró a Talleyrand y dijo: quizás podamos empezar a negociar los detalles. Temprano a la mañana siguiente, Talleyrand y el conde de Provenza abandonaron silenciosamente el palacio de Turín. Este último fue el recién firmado acuerdo de Turín entre Francia y Cerdeña. Según los términos del acuerdo, Cerdeña reconoció la soberanía de Francia sobre Saboya y Mónaco al este, incluido el paso de Cadipona. Además, Cerdeña acordó cesar todas las acciones hostiles contra Francia, dejar de apoyar al ejército austríaco y proporcionar los suministros necesarios para el cuerpo de ejército desmovilizado de Francia. A cambio, Francia compensó a Cerdeña cediendo la provincia de Cham, en el noroeste de Lombardía, y apoyando las reivindicaciones territoriales de Cerdeña contra el estado del Papa. El conde de Provenza parecía mucho más aliviado que cuando llegó y le susurró a Talleyrand. No esperaba que las cosas se resolvieran tan rápido. Talleyrand respondió con calma: este es el resultado inevitable de la diplomacia política, querido conde. Sin embargo, aunque dijo eso, él mismo estaba bastante sorprendido. Saboya era el hogar ancestral de la familia real sarda, y cuando el príncipe heredero afirmó que Amadeo III sin duda la entregaría, Talleyrand se mostró escéptico. ¿Quién habría pensado que el rey de Cerdeña aceptaría esto tan fácilmente, sin siquiera exigir otras condiciones? Admiraba en silencio al príncipe heredero. Su comprensión de la dinámica política internacional superaba con creces la suya. ¿Cómo pudo predecir con tanta precisión la dirección diplomática de Cerdeña? Por supuesto, Joseph no se basó únicamente en el análisis.
Simplemente sabía que, durante la era de Napoleón III, Cerdeña cedió Saboya y territorios al este de Niza a Francia a cambio del apoyo francés en sus campañas militares en Lombardía y Venecia. Cerdeña alberga importantes ambiciones de unificar Italia y, en condiciones similares a las de la historia, probablemente aceptaría. Pero según el plan de Joseph, no pretendía que Cerdeña unificara a Italia como lo hizo históricamente. Si Italia se unificara, su poder nacional ocuparía el cuarto o quinto lugar en el continente europeo, lo que impactaría significativamente en el equilibrio continental. Desde la perspectiva geopolítica de Francia, tener un conjunto fragmentado de estados más pequeños y débiles a sus puertas sería más ventajoso. Los estados más pequeños carecen de las capacidades políticas, económicas, industriales y de mercado necesarias para desafiar a Francia. Si Francia pudiera derrotar a Austria, la península italiana se convertiría en su jardín trasero. Para lograrlo, era necesario preservar al menos dos naciones: Parma, Módena, Génova y Venecia. Entre ellos, el rey de Parma era Borbón de nombre, tenía pocas ambiciones y era el candidato preferido de Joseph. Módena también se inclinó hacia Francia y, si demostraba ser capaz, podría recibir también algún apoyo. Toscana, controlada por la familia Habsburgo, y el estado del Papa servirían como pasteles para repartir entre otros. En cuanto a las dos Sicilias, en el sur, actualmente el estado más fuerte de Italia, mientras no cometan errores, será difícil que otros puedan devorarlos. De esta manera, en la península italiana existirían al menos 4 países además del Vaticano, lo que garantizaría una fragmentación adecuada. Talleyrand ayudó al conde de Provenza a cerrar la puerta del carruaje e hizo una ligera reverencia, diciendo: «Le deseo un buen viaje». El conde miró el carruaje de Talleyrand y preguntó con curiosidad: «¿Por qué no regresas conmigo?» «Originalmente, tenía previsto regresar a París», respondió Talleyrand. «Pero ayer el príncipe heredero me encomendó nuevas tareas diplomáticas. Espero que la batalla en Alejandría termine pronto, así que mejor espero aquí un rato». Desde allí, viajaría a Parma y otras naciones para comenzar a trazar el futuro panorama político de la península italiana. Italia. Orilla norte del río Po. Pavía. Vestido con un uniforme de caballería nuevo, Napoleón sonrió mientras conducía al mayor general Carnot, enviado por el Estado Mayor, a través de filas de soldados impecablemente de pie, quienes los saludaron con música militar y los escoltaron hasta la tienda. El mayor general Carnot se quitó el sombrero y se lo entregó a su asistente antes de sacar un documento y agitarlo ante Napoleón. «Coronel Bonaparte, tengo algunas órdenes del Estado Mayor para transmitirle». Fin del capítulo 805.